Cuando Sofía Hernández, la camarera de 28 años que llevaba 3 años trabajando en el restaurante La Terraza, en el corazón de Madrid, para mantener a su madre enferma y pagar la universidad de su hermana menor, se acercó a la mesa número 7, donde 4 hombres con trajes de miles de euros acababan de terminar un almuerzo de 1.200 euros, entre langostas, jamón ibérico de bellota y botellas de Vega Sicilia, y presentó la cuenta con la sonrisa profesional que había aprendido a mantener incluso en las situaciones más difíciles. El que parecía el jefe del grupo, un hombre de unos 50 años con el pelo canoso y un Rolex de oro en la muñeca, tomó la cuenta, la miró por un segundo, luego la rompió en 2 pedazos delante de sus ojos, diciendo que ellos no pagaban el servicio a una camarera que ni siquiera era capaz de servir el vino sin derramar una gota en el mantel, refiriéndose a un incidente mínimo ocurrido 2 horas antes, cuando Sofía había tropezado por culpa de uno de ellos, que había estirado la pierna en el pasillo. Y mientras los otros 3 hombres reían, y uno de ellos añadía que quizás deberían quitarle también la propina, porque con esa cara de pueblerina no merecía servir a gente de su nivel, Sofía sintió las lágrimas subir a sus ojos, pero las contuvo porque no podía permitirse perder este trabajo. Y estaba a punto de ir a llamar al director, cuando una voz profunda y calmada dijo desde detrás de los 4 hombres que quizás deberían reconsiderar su comportamiento, y cuando se dieron la vuelta, vieron a un hombre de unos 60 años, con un traje sencillo que ninguno de ellos había notado sentado en la mesa del rincón. Y lo que no sabían, lo que no podían imaginar, era que ese hombre era Alejandro García, el multimillonario propietario no solo de ese restaurante, sino de una cadena de 200 locales en toda Europa, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la vida de Sofía y enseñaría a esos 4 arrogantes una lección que nunca olvidarían. Si estás preparado para esta historia, escribe desde dónde estás viendo este vídeo. El restaurante La Terraza era uno de los locales más exclusivos de Madrid, escondido en un palacio histórico a 2 pasos de la Plaza Mayor. Sus techos con frescos del siglo XVIII, sus lámparas de cristal de la Real Fábrica de la Granja y sus manteles de hilo bordados a mano atraían desde hacía décadas a la élite de la capital, políticos, empresarios, estrellas del cine y cualquiera que tuviera suficiente dinero para permitirse un menú degustación de 500 euros por persona. Las paredes estaban decoradas con pinturas originales de la escuela madrileña, los suelos de mármol de Macael, pulidos cada noche, hasta brillar como espejos. El aire olía a azafrán y a ese particular aroma de madera antigua que solo poseen los palacios con siglos de historia. Cada detalle estaba cuidado a la perfección, desde los cubiertos de plata hasta las servilletas dobladas con arte, desde las flores frescas en las mesas hasta la música de guitarra española que sonaba suave de fondo. Sofía Hernández trabajaba allí desde hacía 3 años. Había llegado a los 24 años recién graduada de la escuela de hostelería, con el sueño de convertirse algún día en sumiller. En cambio, se había encontrado siendo camarera, corriendo entre las mesas durante 12 horas al día, sonriendo incluso cuando los clientes la trataban como si fuera invisible, pero no se quejaba. No podía permitirse el lujo de quejarse. Ese trabajo le permitía pagar los tratamientos de su madre, que tenía una enfermedad degenerativa que requería medicinas caras y visitas a especialistas continuas. Le permitía pagar la universidad a su hermana menor, Carmen, que estudiaba medicina y que un día podría cuidar de su madre mejor de lo que ella podía hacerlo. Le permitía pagar el alquiler de un pequeño piso en Lavapiés, donde vivían las 3, apretadas pero unidas, en 2 habitaciones que olían a tortilla de patatas y a esperanza. Esa mañana de noviembre, Sofía había llegado al trabajo con profundas ojeras y los hombros encogidos por el cansancio. Había pasado la noche en el hospital con su madre, que había tenido una crisis respiratoria alrededor de las 3 de la madrugada. La ambulancia había llegado en 10 minutos, pero esos 10 minutos habían parecido horas mientras Sofía sostenía la mano de su madre y rezaba a cualquier divinidad que quisiera escucharla. Los médicos habían dicho que necesitaba un nuevo medicamento, uno de esos experimentales que costaban 3.000 euros al mes y que la seguridad social no cubría. 3.000 euros. Su sueldo entero. No sabía cómo lo haría, pero por el momento
Tenía que concentrarse en el trabajo. No podía permitirse perder este empleo, no ahora. El almuerzo estaba a punto de empezar y había una reserva importante. 4 hombres de negocios que habían pedido la mejor mesa, la que estaba junto a la ventana con vistas a la plaza. Habían especificado que querían el mejor servicio, el mejor vino, la mejor comida. El director Fernando había dado instrucciones precisas. Sofía debía ocuparse de ellos personalmente. Habían llegado a las 12:30 en punto. 4 hombres con trajes azul oscuro de Loewe y Hugo Boss, corbatas de seda, zapatos relucientes que costaban probablemente más que su sueldo mensual. Olían a colonia cara y a ese particular olor del poder que se reconoce inmediatamente. El mayor, el del pelo canoso, y el Rolex de oro que brillaba bajo las luces de la lámpara, se llamaba Marcos Delgado, y era el CEO de una gran empresa inmobiliaria. Los otros 3 eran sus socios, Pablo, Andrés y Lorenzo, todos de unos 40 años, todos con ese aire de superioridad que solo el dinero sabe dar. Sofía los había servido con su profesionalidad habitual. Había traído los menús encuadernados en piel, había recomendado los mejores platos, había servido el vino con cuidado milimétrico, había soportado sus bromas vulgares, sus miradas que la desnudaban sin vergüenza, sus comentarios sobre su uniforme que era demasiado ajustado o demasiado holgado según quien hablara. Luego había ocurrido el incidente. Mientras Sofía pasaba junto a la mesa con una botella de Vega Sicilia único de 300 euros, Pablo había estirado la pierna en el pasillo con una sonrisa maliciosa. Ella había tropezado, casi había perdido el equilibrio, y una sola gota de vino había caído sobre el mantel blanco. Una gota, nada más. Pero Marcos Delgado había montado un escándalo digno del peor teatro. Había llamado al director con voz atronadora. Había amenazado con escribir una reseña negativa en todos los sitios de restaurantes. Había dicho que ese restaurante se estaba yendo a pique si contrataba a camareras tan torpes e incapaces. El director Fernando, un hombre pequeño y cobarde que solo pensaba en complacer a los clientes ricos, se había disculpado 1000 veces y había ofrecido una botella gratis para hacerse perdonar. Sofía había apretado los dientes tan fuerte que le dolían. Había seguido trabajando. Había traído los platos, había llenado las copas, había retirado los platos vacíos. Durante 3 horas había servido a esos 4 hombres que la trataban como basura, como si ella no fuera una persona sino un objeto para usar y tirar. Y ahora, al final del almuerzo, cuando había traído la cuenta, Marcos Delgado se la había roto en la cara. El ruido del papel al rasgarse pareció resonar en todo el restaurante, aunque en realidad pocos otros clientes ocupaban las mesas a esa hora. Sofía se quedó inmóvil, la cuenta en 2 pedazos cayendo sobre la mesa delante de ella, el corazón latiendo tan fuerte que le parecía oírlo en los oídos. Marcos Delgado la miraba con esa sonrisa despectiva que ella había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Era la sonrisa de quien sabe que tiene el poder, de quien sabe que puede hacer lo que quiera, porque tiene el dinero para comprar el silencio de cualquiera. Dijo que no pagarían el servicio, que ella había sido incompetente, que esa gota de vino en el mantel era una falta imperdonable, que en un restaurante de ese nivel esperaban personal a la altura, no pueblerinas que tropezaban con sus propios pies. Pablo rió. Añadió que quizás deberían pedir un descuento en la cuenta por el malestar emocional que ella les había causado. Andrés dijo que con esa cara debería trabajar en un bar de pueblo, no en un local para gente respetable. Lorenzo, el único que hasta ese momento había permanecido en silencio, se limitó a negar con la cabeza con un aire de falsa compasión. Sofía sintió las lágrimas presionar detrás de sus ojos. Pensó en su madre en el hospital, pensó en el medicamento de 3000 euros, pensó en Carmen que estudiaba hasta tarde cada noche para convertirse en médica. No podía permitirse perder este trabajo, no podía permitirse reaccionar. Estaba a punto de ir a llamar al director, de sufrir otra humillación mientras Fernando se disculpaba con esos señores y ofrecía más descuentos y más regalos, cuando oyó una voz detrás de ella. Era una voz calmada, profunda, con ese acento castellano antiguo que solo se oye en los barrios más viejos de Madrid. Decía que quizás esos señores deberían reconsiderar su comportamiento.
Los 4 hombres se dieron la vuelta. Sofía se dio la vuelta. Y todos vieron a un hombre de unos 60 años que se estaba levantando de una mesa en el rincón del restaurante. Una mesa pequeña, escondida, que nadie había notado. El hombre vestía un traje sencillo, gris oscuro, sin marcas visibles. Tenía el pelo blanco, cortado corto, y un rostro marcado por el tiempo, pero con 2 ojos azules que brillaban con una inteligencia aguda. No llevaba reloj, no llevaba anillos, nada que indicara riqueza o poder. Marcos Delgado lo miró de arriba abajo con desprecio. Le preguntó quién era y qué quería. Le dijo que no se entrometiera en asuntos que no le concernían. Le dijo que probablemente era un jubilado que se había perdido y que debía volver a sentarse y terminar su café. El hombre sonrió, una sonrisa tranquila, casi divertida. Luego hizo algo extraño. Se acercó a Sofía y le preguntó cómo estaba, no con la formalidad de un cliente, sino con la preocupación de alguien que la conocía de verdad. Sofía estaba confundida. Nunca había visto a ese hombre antes. O quizás sí. Había algo familiar en su rostro, algo que no conseguía identificar. Respondió que estaba bien, que todo estaba bajo control, que no había de qué preocuparse. El hombre asintió. Luego se volvió hacia los 4 hombres de negocios y dijo que la cuenta debía pagarse, entera, más una propina generosa. Marcos Delgado estalló en carcajadas, una risa fuerte, teatral, hecha para atraer la atención y humillar a quien la recibía. Preguntó a ese hombre quién creía que era para darle órdenes. Le dijo que él era Marcos Delgado, que gestionaba un imperio inmobiliario de 2.000 millones de euros, que conocía a ministros y banqueros, que cenaba con alcaldes y presidentes de comunidades autónomas, que podía comprar todo ese restaurante 1000 veces si quisiera, y todavía le sobraría dinero para comprarse una isla 1000 veces si quisiera, y todavía le sobraría dinero para comprarse una isla en el Caribe. El hombre escuchó en silencio, con las manos cruzadas delante del cuerpo, la postura de alguien que ha escuchado discursos similares cientos de veces y que ya no le impresionan. Cuando Marcos terminó de hablar, asintió lentamente como si estuviera considerando cada palabra, sopesando cada fanfarronada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Luego dijo una frase que lo cambió todo, una frase pronunciada con la tranquilidad de quien sabe exactamente el peso de lo que está diciendo. Dijo que él ese restaurante ya lo poseía, y no solo ese, los 200 de la cadena, y algunos más que Marcos Delgado ni siquiera podía imaginar. Por un momento hubo silencio, un silencio tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj antiguo en la pared del fondo. Marcos Delgado frunció el ceño, esa expresión de confusión que tienen los poderosos cuando alguien no juega según sus reglas. Preguntó qué quería decir, qué significaba eso, si era algún tipo de broma. El hombre respondió que se llamaba Alejandro García, que era el propietario de la cadena La Terraza, 200 restaurantes en toda Europa, desde Lisboa hasta Varsovia, desde Estocolmo hasta Atenas. Que ese local en particular, ese en el que estaban sentados ahora mismo, lo había abierto 40 años antes con sus propias manos, cuando era solo un chaval de 18 años, de un barrio obrero de Madrid, con un sueño imposible y sin un duro en el bolsillo, que había empezado fregando platos en una cocina donde el calor era insoportable, que había dormido en el suelo de un almacén durante 2 años, que había trabajado 18 horas al día durante una década antes de poder abrir su primer local. Sofía contuvo la respiración. El corazón le latía tan fuerte que tenía miedo de que los demás pudieran oírlo. Había oído hablar de Alejandro García, claro. Todos en el restaurante hablaban de él. Era una leyenda, el fundador, el visionario que había creado un imperio de la restauración, partiendo de absolutamente nada. Pero nadie lo había visto nunca en persona. Se decía que vivía en el extranjero, en una isla griega o en los Alpes suizos. Se decía que estaba enfermo, que apenas podía caminar. Algunos incluso decían que había muerto años atrás y que la empresa la dirigían sus herederos. Nadie sabía la verdad. Y en cambio estaba allí, en ese rincón escondido del restaurante, que él mismo había construido 40 años antes, observándolo todo con esos ojos azules que parecían ver más de lo que mostraban. Marcos Delgado
Se había puesto pálido. El color había desaparecido de su rostro como si alguien hubiera abierto un desagüe. Pablo, Andrés y Lorenzo se miraban entre ellos con expresiones de pánico creciente, buscando en los ojos de los demás una salida que no existía. El Rolex de oro en la muñeca de Marcos de repente parecía mucho menos impresionante, casi vulgar, comparado con la sencillez del hombre que tenían delante. Alejandro García se acercó a la mesa con pasos lentos y medidos, cada paso resonando en el silencio como un tambor. Dijo que había observado su comportamiento durante todo el almuerzo, que los había visto hacer bromas vulgares a las camareras, tratar al personal como sirvientes, comportarse como si el dinero les diera derecho a pisotear la dignidad de los demás, que había visto cómo Pablo había estirado la pierna para hacer tropezar a Sofía, que había oído cada insulto, cada comentario despectivo, cada risa cruel. Dijo que él había crecido pobre, tan pobre que a veces no había comida en la mesa, que su madre trabajaba de camarera en una taberna de lavapiés, volviendo a casa cada noche con los pies destrozados y la espalda rota, que de niño veía a los clientes ricos tratarla mal, insultarla, negarle las propinas, y se había prometido a sí mismo que un día cambiaría las cosas, que por eso había abierto sus restaurantes con una regla férrea grabada en piedra. Quien faltaba al respeto al personal no era bienvenido, sin importar cuánto dinero tuviera. Luego se volvió hacia el director Fernando, que había llegado atraído por el ruido y que ahora temblaba en un rincón como un niño pillado haciendo algo malo. Le preguntó desde cuándo trabajaba allí. Fernando respondió que eran 15 años, con voz temblorosa. Alejandro asintió lentamente y dijo que eran 15 años de más si no era capaz de proteger a sus empleados de clientes como esos. Lo que ocurrió en los minutos siguientes sería contado durante años entre el personal del restaurante La Terraza y de todos los demás locales de la cadena. Alejandro García pidió a Fernando que le trajera el teléfono del restaurante. Cuando lo tuvo en la mano, hizo una serie de llamadas rápidas, una a su abogado, una a su responsable de recursos humanos, una al jefe de seguridad de la cadena. Mientras hablaba por teléfono, los 4 hombres de negocios permanecieron sentados en la mesa, inmóviles como estatuas. Su arrogancia se había derretido como nieve al sol. Marcos Delgado intentó levantarse, irse, pero Alejandro le hizo señas de que se quedara con un gesto de la mano tan autoritario que el hombre volvió a sentarse inmediatamente. Cuando las llamadas terminaron, Alejandro se dirigió a los 4 hombres. Habló con voz calmada pero firme, cada palabra pesada como un martillazo. Dijo que la cuenta se pagaría, entera, más una propina del 50% que iría directamente a Sofía, que si se negaban, llamaría a la policía por intento de estafa y haría que la historia terminara en todos los periódicos, que sus contactos en los medios eran mucho más amplios que los suyos. Marcos Delgado abrió la boca para protestar, pero Alejandro lo interrumpió. Dijo que sabía exactamente quién era Marcos Delgado, que sabía de su empresa inmobiliaria, que también sabía de algunas operaciones financieras dudosas que su equipo legal ya estaba examinando, que sería una pena si esa información llegara a las manos equivocadas. El rostro de Marcos pasó del pálido al gris. Pablo, Andrés y Lorenzo parecían querer desaparecer bajo la mesa. El Rolex de oro temblaba en la muñeca de Marcos mientras sacaba la cartera. Pagó la cuenta entera, 1.200 euros más 600 de propina, casi 2.000 euros en total. Los puso sobre la mesa con manos temblorosas. Luego se levantó e hizo ademán de irse. Pero Alejandro no había terminado. Dijo que había una cosa más, que esos 4 señores debían disculpas a Sofía. Disculpas sinceras. Mirándola a los ojos, Marcos apretó los puños. Por un momento pareció que quería negarse, que su orgullo era más fuerte que el miedo, pero luego miró a Alejandro García a los ojos, vio algo que lo hizo temblar y se volvió hacia Sofía. Le dijo que lo sentía, que se había equivocado, que no volvería a pasar. No eran disculpas sinceras, Sofía lo sabía, eran disculpas forzadas, arrancadas por el miedo. Pero en ese momento no le importaba. Lo que le importaba era que alguien por primera vez en años la había defendido. Después de que los 4 hombres se fueran con el rabo entre las piernas, atravesando el restaurante bajo las miradas de todos los demás clientes
que habían presenciado la escena, el local volvió lentamente a la calma. Los otros clientes, que habían seguido cada momento con interés creciente, volvieron a sus almuerzos murmurando entre ellos. Los camareros retomaron el trabajo, intercambiando miradas de incredulidad. El director Fernando desapareció en su despacho, consciente de que su carrera pendía de un hilo finísimo. Sofía recogió el dinero de la mesa con manos temblorosas. Casi 2.000 euros. Más de lo que ganaba en un mes de trabajo agotador. Contó los billetes uno por uno, incapaz de creer que fueran reales, que todo lo que acababa de pasar fuera real. Alejandro García se le acercó con pasos silenciosos. Le preguntó si podían hablar un momento en privado, lejos de las miradas curiosas de los demás. Ella asintió, todavía aturdida por todo lo que había ocurrido, y lo siguió a una pequeña sala reservada que se usaba para las catas privadas. Se sentaron uno frente al otro en 2 sillones de terciopelo granate. Alejandro la miró durante un largo momento, sus ojos azules, que parecían ver más allá de la superficie. Luego le pidió que le contara su historia. No la historia de hoy, sino toda su historia. ¿De dónde venía? ¿Por qué trabajaba allí? ¿Qué soñaba con ser? ¿Qué la mantenía despierta por la noche? Sofía dudó. No estaba acostumbrada a hablar de sí misma con desconocidos, y menos con un multimillonario que podía decidir su futuro con un chasquido de dedos. Pero había algo en los ojos de Alejandro, una bondad auténtica que nunca había visto en ningún cliente rico, que la hizo sentirse segura. Lo contó todo, de su madre que había enfermado 5 años antes, del medicamento de 3.000 euros al mes, de su hermana Carmen que estudiaba medicina 18 horas al día, porque quería encontrar una cura para enfermedades como la de su madre, del piso pequeño en Lavapiés con las paredes húmedas, del sueño de convertirse en sumiller que había tenido que aparcar, de las noches sin dormir y las lágrimas escondidas en el baño durante las pausas. Alejandro escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Cuando ella terminó de hablar, él permaneció en silencio durante un largo momento. Luego le dijo algo que le cambió la vida para siempre. Le dijo que se veía a sí mismo en ella, que él también había sido pobre, que también había tenido una madre enferma cuando era joven, una madre que trabajaba de camarera en una taberna de Lavapiés, que él también había tenido que trabajar en lugares donde lo trataban como basura. Le dijo que el medicamento para su madre sería pagado por su fundación, la Fundación García para Familias en Dificultades. No un préstamo, un regalo, durante todo el tiempo necesario. Le dijo que su hermana Carmen recibiría una beca completa para continuar los estudios de medicina, y le dijo que ella, Sofía, si quería, tendría la oportunidad de estudiar para convertirse en sumiller, que él tenía una escuela en Barcelona, la mejor de España, que había una plaza para ella, con alojamiento, manutención y sueldo pagados durante todo el curso. Sofía no podía hablar. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente corrieron libres por sus mejillas. No lágrimas de tristeza esta vez, sino de gratitud, de alivio, de una esperanza tan luminosa que casi le dolía. 2 años después, Sofía Hernández estaba detrás de la barra de vinos del restaurante La Terraza de Madrid, ya no como camarera sino como sumiller jefe. Su distintivo de plata brillaba sobre la chaqueta negra, y sus manos que antaño temblaban sirviendo el vino, ahora se movían con la seguridad de quien conoce cada botella como a una amiga. Su viaje hasta allí había sido intenso. 6 meses en la escuela de Barcelona, donde había estudiado con pasión cada aspecto del mundo del vino. Luego 1 año de aprendizaje en los mejores restaurantes de la cadena, de París a Roma, de Londres a Viena, y finalmente el regreso a Madrid, a la ciudad que amaba, al restaurante donde todo había empezado. Su madre estaba mejor. El medicamento experimental había funcionado más allá de toda expectativa. Los médicos hablaban de remisión. Su hermana Carmen se había graduado con honores, y ahora hacía las prácticas en uno de los mejores hospitales de Madrid. El piso en Lavapiés seguía siendo el mismo, con sus paredes color ocre y las ventanas que daban a los tejados de la ciudad. Pero ahora había más espacio porque las preocupaciones habían desaparecido. Había risas en la cena, tardes frente a la tele, domingos en el retiro. Había una vida que antes parecía imposible. El director Fernando ya no trabajaba allí.
había sido trasladado a un restaurante menor de la cadena, consecuencia de esos 15 años en los que había cerrado los ojos ante los malos tratos al personal. La nueva directora era una mujer,